Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí estamos con el arte fluido base. Hoy vamos a disfrutar de un tutorial mágico. Vamos a necesitar un tablero de madera MDF, nuestra pintura del pudding o pintura acrílica. Ok, pintura del pudding o pintura acrílica, porque vamos a sacar efecto línea. Primero vamos a echar un poco de agua, solo poco, poca cantidad. Vamos a trabajar en todo con un pincel. Mirad, el pincel ni es ni grueso ni liso. Ok, intermedio. Míralo. Vamos a empezar a jugar. Mirar esas pinceladas. ¿Vale? La primera pincelada y la segunda. Fijaos bien lo que estoy haciendo. Mira qué líneas que voy a hacer. Ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. Entonces, aquí lo que estoy enseñando a mi gente, la dirección de la pincelada afecta mucho en el tablero. Ok, crea efectos, crea textura. Ahora, mira, voy a cambiar ahora dando X. Así forma X, X, X. Y fijaos, la ida, cuando doy la primera pincelada, entonces provoca un efecto. El sentido contrario da otro efecto. Y así estamos jugando con el movimiento del pincel para provocar efectos y texturas de una manera sencilla. Y fijaos, mi gente, por favor, ha resultado algo bonito, espectacular, para nuestras obras, para tenerla como base, o para nuestros muebles. Podemos tener esto y poner colores y queda algo maravilloso. Mira, mira qué genialidad. Mira qué sencillez. Solo pinceladas, pero la forma de dar al pincel provoca efecto. Eso es lo que quiero que lo entienda mi gente. Este tutorial vamos a ver esto primero, lo que sacamos. ¿Te gusta? Perfecto, eso quédate con ello. Ahora voy a enseñarte cómo se saca el efecto. Aquí una obra que enseñé en Instagram me gustó a muchísima gente. Entonces voy a decir cómo lo hice. Al principio tengo ahí un punto donde digo que mis líneas van a llegar a aquel punto. ¿Ok? Ahí, desde fuera va este punto. Le doy pinceladas, pinceladas, pinceladas. Aquí no use nada de pintura, solo lo que eché en el principio, ¿vale? Ahí, si no queremos un tono más fuerte, pues ponemos más color. Ok. Aquí se trata para enseñaros un efecto 3D de una manera espectacular, original, sencilla. La podemos practicar, quién sabe pintar o no sabe pintar, porque aquí el pincel da otro trabajo. Aquí no estamos mezclando ni tonos ni nada. La pincelada provoca efecto. La calidad del pincel, cuando lo aplastamos en el tablero, da un efecto. Hoy fijaos cómo queda el efecto cielo, el efecto mar o tierra o lo que quieras, y juegas con todos los efectos que nos regala esta técnica para ofrecer un abstracto bonito, sencillo. Ok, fijaos, otra vez. Voy a cambiarlo dando solo, mira, mira qué manera la pincelada como es. Aplasto el pincel y giro. Y me dejo llevar la pincelada donde quiera ir. Ok, y fijaos, líneas, líneas, pero no son líneas rectas. Quiero provocar un diseño, quiero hacer un diseño solo de esta forma tan sencilla. Fijaos, voy jugando, jugando, jugando. Y esto, mi gente, al mismo tiempo, fijaos, estamos haciéndolo, estamos creando el efecto 3D sin nada. Una pincelada encima otra, solo que esta pincelada que tiene más forma, ok, que no es recta, y estoy jugando. Es algo, esto es terapia pura, pura. Al mismo tiempo vas cómo está cambiando tu dibujo, tu abstracto. Mira, hemos sacado un diseño. Ahora, de este diseño voy a sacarle más aprovecho. ¿Cómo? Otras líneas que voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo ahora? Creando la segunda capa. Esto sí que es 3D total. Lo de abajo va a quedar base. Lo detrás, lo que viene encima, es la segunda capa. Mira,
repasé con el dedo para que quede claro y después con el pincel que no llevaba nada de pintura, solo para darle otro tono. Ahora, repaso con el dedo otra vez, así que estoy quitando la pintura y se ve la base, pero al mismo tiempo estoy dando otra forma a la línea. Fijaos. No hay 2 sin 3. Voy a poner la tercera capa. Ok, entonces lo que metí antes va a ser el segundo. Mira, 1, 2, esto tercera capa que se ve. Ahora con un filtro de tabaco, mi gente, todo se usa, algo sencillo para usar y la verdad da un buen resultado, como se ve, la base. Genialidad. Con un filtro de tabaco, mi gente, puedes usar un papel o lo que sea para quitar el color. Y mira, mi gente, una maravilla hecha solo con un pincel. Pinceladas. Y tenemos aquí 3 capas, un diseño con efecto 3D. Puedes para hacerlo para tus muebles, para tus obras o para añadir más cosas encima. Una maravilla que la podemos aplicar cualquiera, sabe pintar o no sabe pintar. Esta técnica, este tutorial justamente te va a quitar el miedo del pincel. Aquí el pincel tiene otro trabajo, como lo tiene el globo, la goma de Eva, un trozo de plástico o un trozo de madera, que hemos trabajado con todo esto. Están estos tutoriales donde sacamos maravillas con cosas sencillas. Mira, pinceladas sencillas, diagonal y da otra forma para trabajar. Si quiero marcar más líneas, pues aprieto más y sale más formas. Mira, de estas formas, líneas diagonales, voy a sacar efecto cielo de una manera sencilla. Lo de abajo, nada más con el dedo repasando para crear ahí texturas. Solo con el dedo. Míralo. Ahora, voy a añadir un color negro, solo muy poco ahí. Golpes, vuelvo a decir, esto lo hemos visto en otros tutoriales. Golpes así. Un poco. Y por otro lado, marcando ahí para poner vegetación, un bosque que se ve de lejos. Y que da la verdad una forma genial solo con golpes. Ahora pincel ahí, marcando sin pintura. Ahora fijaos. Mira, el pincel limpio. Lo que estoy haciendo, arrastrando la pintura que hay debajo. Ahí, mi gente. Y cuando aprieto el pincel, pues sale el color de la base blanco y se mezcla creando textura, creando efecto 3D brutal. Mira, unos árboles que dieron un giro total a la obra y se ve algo maravilloso detrás. Una maravilla, mi gente, para trabajar. Nada complicado. Al contrario, mira, repaso el dedo para que quede más a los troncos, para que queden más con luz. Míralo, por favor. Una belleza total, mi gente. Esto anima a cualquiera que sabe pintar o no a crear bellezas tranquilamente y de una forma sencilla, elegante. Y puedes crear aquí bellezas. Fijaos bien, mi gente, estamos trabajando con un color o 2 el máximo. Y estamos creando abstractos. Pero si queremos darle más vida y poner colores, será otra cosa maravillosa. Mira, no voy a parar aquí, voy a echar un poco de agua. Lo que pasa, en esta obra dejé 5 minutos, estaba casi, no seca, pero 5 minutos ya secándose, pues la pintura cuando quieres quitarla, pues con el pincel va a darte otra forma, otro efecto. Aquí está el secreto. La dejas 5 minutos, 5 minutos, descansar y después vuelves a poner un poco de agua y con el pincel vas creando, mira qué textura, otra textura totalmente diferente que nos regala esta técnica tan generosa. Mirad, mi gente, aquí no hay excusa, cosas sencillas, materiales sencillos. Y mirad lo que estamos creando. Esto solo por dejar la obra 5 minutos secándose. Volví a poner un poco de agua. Y con el pincel estoy ahí moviendo, poniendo líneas, pero son líneas diferentes. Claro, el truco que dejamos la pintura descansando 5 minutos. Ahora, fijaos bien, gente.
Ahora, desde fuera para dentro crea otro efecto. Cuando doy pinceladas desde fuera para dentro, da otro efecto. Desde dentro para fuera, como estoy haciendo ahora, desde dentro para fuera, da otro efecto. La dirección del pincel, de las pinceladas, en esta técnica, muy importante, mi gente, ¿eh? Y nos regala efectos 3D sin más, sin más. ¿Eh? Eso es la maravilla de esta técnica. Ahora con el color amarillo, mira, cogí un color amarillo, un pincelada, y usé esta parte. Míralo. Cuando se toca con el azul que hay debajo, crea el color verde. Ahora, otra pincelada, el color amarillo por este lado, y sigo haciéndolo, míralo. Pincelada, pincelada, pincelada. Si vuelvo a marcar otra vez, voy a crear otro tono. Eso es lo maravilloso de esta técnica. Mira, vuelvo a tocar, mira, pinceladas, pinceladas, y me da otro tono. Sin añadir más pintura ni nada de lo que había ahí, mezclando el amarillo con el azul que hay debajo. Ahora voy a poner ahí un poco más de vegetación y se va a ver algo debajo el agua, algas. Aquellas líneas se van a ver como algas debajo el agua, algo maravilloso. Mira, gente, ahora mira, el pincel limpio. Entonces se ve, cuando doy golpes, se ve más claro. Ahí está el truco, mi gente, jugando con los tonos. Nada más, lo que añadí aquí, el amarillo en el azul, quedó espectacular mezclando tonos. Esto también ya lo enseñé en otros tutoriales, cómo hacer esas líneas, nada más. Y míralo, llevo así y se ve más la mezcla de tonos. Una maravilla. Si quiero, si aprieto más, pues sale el blanco ahí. Y sale una genialidad total. Míralo, mi gente. Dos colores nada más. Y aquí estamos creando efectos, texturas, bellezas, con cosas sencillas. Mira, este pincel lo que nos dio de trabajo, cambiando, ofreciendo bases, diseños, efectos, texturas, el abstracto y el 3D. En todo esto garantizado. Es que algo genial lo que nos regala esta técnica tan generosa. Y fijaos el resultado, mi gente. Mira lo que belleza, mira qué efecto 3D, mira los tonos que existen, que hay. Mira aquellas líneas, como salieron ahí, como se ve debajo. Por eso digo, parecen algas debajo del agua. Y mira, un abstracto hecho de una manera sencilla, pinceladas, nada más. Aquí el trabajo que vimos, que no se trata del pincel. Aquí lo que deja al pincel, la marca que deja el pincel en el tablero. Sabemos que se puede trabajar, las bases son variadas, las bases, podemos trabajar esto en el lienzo, solo hay que preparar el lienzo como lo enseñé en el vídeo, creo que en el vídeo 306. Se puede trabajar sobre papel de fotografía, también tranquilamente, y otras bases que hemos visto. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, gente.